¿Están listos? En sus marcas, listos a leer. Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras, espero que se encuentren disfrutando en la tarde de hoy. Muy contentos de estar acá, compartiendo otro jueves más, como diría Titi Angie. ¿Cómo estás, Titi Angie? Muy bien, gracias al Señor. Si me oyen la voz un poco rara es que pasé un pequeño resfriado, pero gracias a Dios estoy muy bien. Es resfriado nada más. No, resfriado. Eso es importante. Sí. Eso es importante, todo el mundo se asusta rápido. No, ya me hice prueba de COVID y todo. La verdad es que Sí. eso como que nos ha cambiado un poco. Después hablaremos un poco sobre eso. Carolina, ¿cómo estás? Todo muy bien. Saludos, amiguitos de Mundo de Palabras. Qué rico tenerlos nuevamente este jueves y estar en vivo aquí los tres juntitos después de tanto tiempo. Los tres juntitos porque, bueno, la tecnología nos permite pues estar tal vez a distancia, pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos así... Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos, revueltos pero no juntos. Así que muy contentos, gracias a Católica Radio, a la Pontificia Universidad Católica por este espacio. Todas las semanas agradecemos infinitamente la oportunidad que nos dan porque se necesitan estos espacios en los medios de comunicación para poder reflexionar y hablar sobre diversos temas, y nuestros niños tienen que formar parte de la conversación, y temas que sean de su interés y temas que sean de interés para sus padres, ¿no? Para los papás, porque aquí hablamos todo un poco. Así que les quiero preguntar algo, ¿cuál es su película animada favorita? Película animada favorita. Esa me la pusiste difícil, Jesuán. No, bueno, y empieza porque... tú, Carolina. Ella tiene un expertise. La mía. Ella tiene un expertise ahí con eso. Sí, mi lista es un poco larga, pero yo diría que si tengo que escoger una, sería La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Versión Disney. Versión Disney. Versión Disney. Sí. ¿Y Titi Angie? Pues esa estaba en mi lista también, pero recordé una reciente que no es de Disney, pero es una película animada preciosa que se llama Vivo. Ah, Vivo, sí, esa Vivo película. de vivir, ¿verdad? Esa es reciente. Esa es reciente, es la del monito Sí. que habla y hay una carta y hay un viaje. Pues Es muy bonita, muy bonita. Bueno, ¿y la tuya, Jesús? Yo tengo varias, pero bueno, a mí me encanta una película que se llama B-Movie. B-Movie. Porque B-Movie es una película que trata sobre la importancia de las abejas. ¿Verdad? Porque de B-Movie. B-E-E. Sí. Ok. B-Movie. Y es sumamente interesante, ¿verdad? Porque la verdad es que por qué estamos haciendo esta pregunta y por qué estamos acá en el día de hoy hablando de nuestras películas animadas favoritas. Y es porque resulta que el 28 de octubre es el Día Internacional de la Animación. Y no es necesariamente la animación lectora, que aquí nosotros hablamos Exacto, que nos encanta hablar de ella. Y creo que es buena idea hablar un poco sobre la importancia de precisamente la ilustración como parte, ¿verdad?, de la literatura infantil y juvenil, como muchas historias han pasado, ¿verdad?, del libro a películas. A películas, a través, ¿verdad?, de muchísimos años, ¿verdad? Así que ASIFA, que es la Asociación Internacional de Animación, fue fundada en 1960 en Francia como una asociación de artistas de animación individual. Hoy ASIFA puede describirse como una red internacional numerosa de capítulos locales que han desarrollado sus propias identidades locales y actividades especiales. Estos capítulos locales de ASIFA envían a sus representantes, ¿verdad?, a su coordinación central, vamos a decirlo de esa manera. Y de esa manera, pues ASIFA va desarrollando un sinnúmero ¿verdad?, de profesionales, ¿no? ¿Verdad, Carolina? Sí, todos dedicados a lo que es la animación. Pero esto ASIFA ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a muchos cambios, porque la animación, ya van a ver, amiguitos, quédense cerca para que escuchen bien, no es lo mismo que hace 5 años, ni que 10, ni que 20, ni 30. Así que durante las primeras décadas que se formó ASIFA, tuvo una
incursionó en estos grandes festivales. Así como tenemos ferias internacionales del libro infantil, pues también lo hay, festivales de animación a través de todo el mundo, en ciudades como Annecy, en Francia, Zagreb, Hiroshima, en todas partes, para promover el arte de la animación, del dibujo y hacer películas. Hoy día, ASIFA está a la vanguardia porque son ellos los que decidieron celebrar el Día Internacional de Animación cada 28 de octubre para hacer toda una fiesta de intercambio de películas, animaciones de grandes casas productoras, como también de estas que le llaman la indie o independientes. No, y que ahora no sé si tendrá alguna relación, pero comúnmente en ciertas fechas, yo creo que ahora en octubre salen con muchos cortometrajes. Me da la costumbre que salen muchísimos cortometrajes animados, casi siempre para el mes de octubre. Para el mes de octubre. ¿Tendrá algo que ver? Claro que sí, para ¿Alguna celebrar relación? a ASIFA. Y saben, amigos, que también ASIFA tiene diferentes propuestas para impactar a diferentes personas, como por ejemplo está el Grupo Internacional de Talleres de Animación, que organiza, por supuesto, talleres infantiles a nivel internacional. El premio ASIFA, también fundado en 1985, se otorga anualmente a personalidades destacadas que han apoyado el arte de la animación. ASIFA está afiliada a alguien que ustedes conocen bien, que es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fomenta la paz internacional y el respeto universal mediante la promoción de la colaboración entre las naciones. Así que por eso es algo internacional. Eso es así. Y la realidad es que la animación, nosotros como le llamamos los puertorriqueños, ¿verdad? O bueno, nuestra generación, los muñequitos. Los muñequitos. ¿Verdad? Como nosotros le hablamos, ¿verdad? A nuestros chicos. Forman parte del desarrollo de nuestra niñez, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sido marcados en alguna época por alguna muñequito. película, alguna animación, alguna caricatura, como también Sí, se le perdón, conoce. en mis tiempos eran los cómics. Los cómics. Sí, Bueno, de cómics pasaron a exacto, animados. animados. Sí. Y todas estas organizaciones, ¿verdad? Pues yo creo que se inspiran precisamente en la manera en que cobra una importancia, una relevancia, ¿verdad? En el desarrollo de nuestros niños. Claro que sí, porque nosotros siempre hablamos que en los libros es de literatura infantil, sobre todo, es bien importante las ilustraciones. Las ilustraciones. Pues lo mismo cuando se pasa a un cortometraje o a hacer una película, esas animaciones vienen a ser las ilustraciones de un libro y son bien importantes de cómo surgen esas animaciones. Uh-huh. Y toda esta organización y celebración tiene como inspiración la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado. Pionero, ¿verdad? Pionero. Muy importante. Qué cosa. Dicho evento se llevó a cabo en 1892. Pensábamos que hacía poco que había películas Pero animadas. creo que hace más de 100 años. Por el pionero de cine francés, Charles-Émile, ahí sí me quedé, Carolina, Renaud, en el Museo Grevin. Renaudin. Renaudin. En el Museo Grevin de París, Francia, lugar donde se proyectaron unas pantomimas luminosas. Así es, Qué amiguito. Así que, interesante. chan, aquí vamos a contar un poco de historia y todos los cuentos como nos gusta el mundo de palabras. Pero vamos a ver, ¿quién fue Charles-Émile Renaud? Pues fíjense, como bien dijo Titi Angie, fue un pionero. ¿Y qué significa pionero? Usualmente se refiere a esa primera persona que hace algo innovador, diferente para su época. Pues este pionero francés inventó y patentizó el teatro óptico. ¿Y qué es el teatro óptico? Pues era un sistema que él diseñó para esa época, 1892. Una combinación entre lentes y espejos que hacía posible proyectar en la pantalla las imágenes animadas. Antes no había nada de esto de cine ni nada de eso, no. Entonces él las proyectó, las personas la podían ver mucho más grande y lo mejor de todo es que logró también sincronizar
el audio, el sonido, con lo que pasaba en los movimientos de esas imágenes. Y así entonces es que surge este teatro óptico y empieza ahí los pininos para la animación. Y el señor Reynaud no solamente creó el teatro óptico, porque después de crearlo, proyecta sus primeras 3 historias enmarcadas bajo el título, que lo mencionamos ahorita, Las pantomimas luminosas. El fondo musical estuvo a cargo de Gastón Paulin y fue estrenado nada menos que en el Museo Grebin. Otra vez, amiguitos, estamos hablando del 1892. Las presentaciones, imagínense, pues fueron un suceso apoteósico. Y fue tan grande la aceptación del público que tuvieron que hacerse, ¿saben cuántas funciones diarias? 12. Además, debido al éxito, el espectáculo se mantuvo durante 2 años consecutivos. Sin embargo, en un corto tiempo, los espectadores, deseosos de alguna novedad, pusieron atención en el invento de los hermanos Lumière. ¿Y qué fue ese? El cinematógrafo, terminando así el interés por el teatro óptico, como sucede muchas veces. Del punto de vista, ¿verdad?, de innovación, pues bueno, sigue evolucionando y uno crea primero la inspiración en hacer algo y luego alguien la va Y otra persona lo mejora. lo va 2 años, perfeccionando. yo encuentro que fueron muchísimos, Muchísimo. para ese tiempo. Y la realidad es que la técnica o la tecnología de la animación ha cambiado al transcurso de los 100 años, ¿no? Ya más de 120 años. Y lo podemos ver en la historia, ¿verdad? Esas primeras animaciones que pudimos ver, que ahorita yo creo que vamos a hablar un poco sobre eso, como fue el caso de la animación Disney en su inicio y nuestros tiempos, ¿verdad? De un tiempo para acá, desde los 90 para acá, los 2000 y tanto, Pixar va que crea una nueva tecnología, una nueva manera de animar. Y amiguitos, para que ustedes conozcan un poco sobre este tema, que es de sumo interés, originalmente, como dijo Carolina, se proyectaban unas imágenes, pero había un dibujante, había una persona que hacía los dibujos o las ilustraciones para nosotros en los libros, en el cual buscaban la manera de hacer un sinnúmero de movimientos a transcurso de todos esos dibujos para darle vida. Darle vida, claro. Iba haciendo muchos dibujos y en todos había un leve cambio. Que si un bracito más arriba, otro más abajo y volvía atrás, que así a simple vista no parecía gran cosa. Pero cuando colocabas en movimiento uno detrás del otro, ahí entonces se veía ese movimiento y esa animación. Animación, porque de eso se trata. A darle vida de cierta manera a algo que tal vez fuera, ¿verdad?, inerte, por decirlo de una manera. Y obviamente el color también. El color, y eso fue otra de las innovaciones acá con el señor Charles, que ese teatro óptico era a colores. O sea, era a colores con unos espejos, el truco de espejo, luces y todo. Y pues, como bien decimos, para esa época fue un gran cambio. Una gran innovación. Y bueno, son muchos los países que se unen a esta celebración, la cual se convierte en un espacio propicio para fortalecer iniciativas culturales, porque hay contenido para todos. Hay muchos documentales que yo he tenido la oportunidad de ver y cortometrajes animados que tienen un mensaje, yo digo, bien consolidado, ¿verdad? En un corto tiempo. Los mismos premios Oscar por mucho tiempo han celebrado el trabajo de cortometrajes animados, sí, que también son importantes. Busque, hay contenido para todo. En las calles, en las universidades, en los teatros, en los cines podemos encontrar actividades para el disfrute del público, premios de animación, proyección de cortometrajes, conferencias, talleres, jornadas. Acá en Puerto Rico, aunque no parezca, sí hay una gran propuesta en muchísimos espacios
educativos y artísticos para trabajar la animación. Y si no, pues nosotros le invitamos también a muchos jóvenes aquí desde la Que Pontificia tomen la Universidad iniciativa, Católica. que sean pioneros ellos. Que sean pioneros y sobre todo porque se pueden buscar la manera, esto se estudia y se comienza a través del arte, ¿no? De esa bella manifestación de las bellas artes. Eso se vuelve probablemente luego en lo que son videojuegos. Los videojuegos, sin duda alguna, Sin ¿verdad? duda. Ha cambiado muchísimo la manera en que también se trabaja la innovación porque son pequeños. Son pequeños cuentos, pequeños cuentos. Eso es lo bonito de todo esto de la animación, que a veces piensan no, que los cuentos o la historia están solamente en los libros. No, una ilustración puede llevarte desde un cortometraje, una película, un videojuego. Antes era simplemente brinca la tablita del videojuego y llega hasta el final. Ahora hay algunos juegos que es toda una historia. Y si no Interminables. interminables. Interminable. Y si no haces esa historia, el juego no hace sentido. Así que aquí vemos esa animación lectora de la cual siempre nos gusta hablar, ahora desde otro enfoque, desde otro punto de vista de la animación. Hay muchísimos cuentos que han sido animados, sobre todo los clásicos. Muchísimos clásicos que hay montones de versiones animadas. Los Tres Cerditos, Caperucita, Cenicienta, la misma Bella y la Bestia, Blancanieves. Y a veces pensamos estrictamente de que estamos hablando de Disney, ¿no? Primero que vamos a partir de la premisa, nosotros siempre lo hemos repetido aquí por muchos años para que aprendan. Todas esas historias no son necesariamente originales de Disney. Disney las comercializa, las lleva a la televisión, las modifica porque no es la versión original. Aquí hemos hablado sobre otras versiones de cuentos clásicos, pero lo interesante es que cómo nosotros podemos llevar, y ahora yo digo moraleja detrás de por qué hablar de la animación, cómo nosotros podemos llevar a nuestros niños de unos muñequitos, de unas caricaturas al libro, para conocer un poco de su historia, las diferentes versiones. Yo no sé cuántas versiones de cuentos clásicos existen. Claro. Existen montones de versiones de la Caperucita, aquí mismo en Puerto Rico, o la Cucarachita Martina. Existen montones de versiones. Y a veces les recordamos algunas, ¿verdad? O las que nos leyeron de pequeños, ¿no? Pero la realidad es que tenemos mucho que buscar. Así que una manera de animar a esa afición por la lectura es precisamente, otra vez, no es una competencia, también lo han visto como una competencia, ¿no? La competencia de que vamos a o ves televisión o lees un libro. No, y no es competencia porque del punto de vista pedagógico, ahora me voy a poner ahora el otro sombrero, el de maestra, cuando tenemos estos cuentos clásicos que queremos llevarle a nuestros niños que comprendan, pero sabemos que hay una versión animada, siempre es bueno darle ambas. Y entonces llevarlo al razonamiento de vamos a comparar, vamos a contrastar. Cuando lo leíste o cuando lo leímos en salón de clases, ¿te lo imaginaste como se lo imaginó el que hizo el dibujo animado? Sí, no, ¿en qué se parece? Igual sucede, vamos a crear el tuyo propio. Claro, igual sucede con los libros, las películas de libros. Claro. No es lo mismo leerse el libro que ver la película. Pues igualmente, en los cuentos animados es lo mismo. Es una realidad que a veces uno tiene que aventurarse. Así que papá, mamá que me escucha, maestro que me escucha, bibliotecario que me escucha, vamos a explorar, podemos animar a nuestros niños a través de la animación y a través de los libros. Así que todo comienza con una historia, ¿verdad, Carolina? Sí, amiguitos, todo comienza con una historia, con un cuento, y de ahí los sueños vuelan y se hacen realidad. Así que, ¿qué tal si continuamos juntos esas historias con un cuento de Titi Angie? Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Pues amiguitos, hoy les traigo un cuento del libro Para Educar Valores de Antonio Pérez Escalarín. Y es un cuento muy interesante, se llama Los dos enfermos junto a la ventana. Y dice así: dos enfermos muy graves compartían la misma habitación, pero uno de ellos tenía la cama junto a la ventana y se le permitía sentarse
cada atardecer durante 1 hora para respirar y ayudarle a sus pulmones. El otro enfermo pasaba todo el día tendido en la cama sobre su espalda y solo era capaz de observar el techo y nada más. Los dos hombres llegaron a ser grandes amigos y se la pasaban conversando sobre sus familias, sus aventuras cuando jóvenes, trabajos y muchas felicidades. Cada tarde, cuando el hombre que estaba junto a la ventana debía sentarse para su drenaje, empezaba a describir al compañero todas las cosas que veía desde la ventana. Allá afuera había un parque que tenía en el centro una laguna encantada, patos y cisnes en el agua, niños que revoloteaban y jugaban con sus barquitos en el agua. Los novios paseaban abrazados por senderos bordeados de flores de todas las fragancias y colores. Y los deportistas que corrían sudorosos por la pista. Había también un pequeño bosque de árboles gigantes que levantaban sus brazos vigorosos hacia el cielo. Los dos enfermos esperaban ansiosamente esa hora que los aproximaba a la vida. El hombre junto a la ventana se esforzaba cada vez más por acercar al amigo con sus palabras cargadas de detalles y de amabilidad, de modo que no se perdiera nada de lo que él disfrutaba con sus ojos. Y así, iluminando por las palabras del amigo, él también pudo gozar de desfiles, carrozas, lluvias, arcoíris, banda de pájaros, carreras de bicicletas. Una mañana, la enfermera, que siempre llegaba temprano a tomarles la temperatura, descubrió que el hombre junto a la ventana había muerto. Parecía dormido y hasta creyó que sonreía con profunda placidez. Cuando le comunicaron al amigo la noticia, se entristeció mucho y por largos ratos lloró en calma y en silencio la ausencia de su compañero, que le había acercado con sus palabras a los fabulosos sucesos del parque más allá de la ventana. A los pocos días, el enfermo le preguntó a la enfermera si no podrían ponerlo en la cama que seguía junto a la ventana. La enfermera aceptó de buen gusto y con ayuda de algunos empleados lo cambió. Cuando el enfermo quedó solo, se apoyó con gran esfuerzo sobre uno de sus codos y logró levantar lo suficiente para poder disfrutar de ese paisaje encantador que solo conocía a través de las palabras del amigo muerto. Pero solo vio frente a él una pared gris y muy fea, completamente vacía y sin encantos. Cuando le preguntó a la enfermera cómo era posible que el compañero pudiera ver todas esas cosas maravillosas, la enfermera le respondió: eso no pudo ver ni siquiera la pared, pues era totalmente ciego. Posiblemente inventó todo eso para animarle a usted. ¿Qué nos dice este cuento, queridos amigos? Pues no nos habla a los maestros de cómo debemos actuar. Maestro es el que ofrece sus propios ojos para mirar el mundo, el que pone alegrías y sonrisas en el corazón, el que es capaz de iluminar la vida de los demás con su propia oscuridad. Ser maestro es alumbrar caminos, cultivar almas, sembrar ilusiones y esperanzas, alentar las vidas. El genuino educador entiende que su misión va más allá de impartir conocimientos o desarrollar destreza, pues se dirige a formar corazones alegres. Corazones alegres que asumen cada momento como una maravillosa aventura y son capaces de vivir en la fiesta permanente de la entrega y el servicio, tratando de ser un regalo para los demás. Queridos amigos, aprendamos de este precioso cuento
el arte de enseñar. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Y amiguito, aquí volvemos otra vez con Mundo de Palabras para nuestra segunda parte. Y Titi Angie les tiene otro cuento precioso de cuentos rápidos para trabajar con valores de María Inés Casalá y Juan Carlos Pisano. Y se llama Vida Interior. Un empleado del municipio de una ciudad en México se paró frente a un árbol de la plaza central y comenzó a mirarlo. Inspeccionaba cada centímetro del tronco y se rascaba la cabeza pensando qué debería hacer. ¿Podarlo o cortarlo? Qué difícil situación. Los vecinos comenzaron a acercarse y en voz alta daban su opinión. «Este árbol es un peligro», decía un señor muy respetuoso con su pipa en su mano derecha. «En cualquier momento se desprende una de sus ramas y le pega en la cabeza a un pobre jubilado que se siente tranquilamente a leer el diario a la sombra, o a un niño que pase por ahí con su triciclo». «Pódelo lo más que pueda», pidió una señora con un pañuelito rojo en su cabeza. «Yo en mi casa cada año voy podando las plantas y luego renacen con más ímpetu». «Arránquelo y plante uno nuevo», sugirió un niño. Minuto a minuto, más vecinos se reunían alrededor del árbol, que, por supuesto, no se enteraba del revuelo que estaba causando. El empleado escuchaba a todos pacientemente mientras seguía revisando el árbol palmo a palmo. Cuando concluyó, se apoyó contra él y esperó que todos se callaran. «Este árbol», dijo, «todavía está vivo. Dentro de él», comentó, «corre savia con el suficiente vigor como para hacerlo renacer en la primavera. Tengan paciencia. Parece muerto, pero no lo está. No se preocupen que ninguna de sus ramas va a caerse. Voy a podar algunas para que tenga más fuerza». Inmediatamente se puso a trabajar sin prestar atención a las protestas de aquellos que no estaban de acuerdo con la decisión tomada. Esa misma tarde, unos cuantos enviaron sus quejas a la municipalidad diciendo que el pobre empleado no había actuado como correspondía. Sin embargo, su jefe, que le tenía mucha confianza y estaba seguro de que sabía hacer muy bien su trabajo, hizo oídos sordos a los reclamos. Pasaron los días y los meses hasta que llegaron los primeros calorcitos y la primavera. Cierta mañana, algunos adultos y niños que pasaban por la plaza descubrieron los primeros brotes. Quienes habían asegurado que el árbol estaba muerto se asombraron muchísimo, y los que recordaban la convicción con la que había actuado el empleado municipal se admiraron. Pequeñas hojitas verdes salían por las ramas, de arriba hacia abajo, y por donde se lo mirara, esa planta, que hacía pocos meses parecía marchita y a punto de caerse, ofrecía un espectáculo maravilloso. Era la fiesta de la vida. El árbol, bien podado, había renacido con todas sus fuerzas, y durante el verano fue el lugar preferido de los abuelos para sentarse a la hora de la siesta a mirar a sus nietos que jugaban en la plaza. Amiguitos, somos nosotros de los que juzgamos por las apariencias o intentamos conocer el interior de algunas personas alrededor nuestro. ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a personas que
no conocemos. Ayudamos a otros a redescubrirse, a renacer. Pongamos atención a todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso es así. No podemos estar jugando. No, no, no. Hay que darnos la oportunidad. Y hay que darle oportunidad a otros. Y hay que darle la oportunidad a otros, que mucho pasa eso, ¿no? Sí. Así mismo. A veces de la primera, ¿verdad? Pues tal vez por la apariencia, por cómo viste o cómo habla, o de dónde viene. Sí, nos llenamos de prejuicio. Y ahora yo creo que un consejo a papá, a mamá y a maestros, tenemos que hablar de civismo. Tenemos que hablar mucho con nuestros niños sobre estos temas, porque estamos viendo tantas cosas. Los niños adoptan. No, y recuerda que estuvimos encerraditos. Sí, que esas mucho destrezas tiempo. sociales Se perdieron un poquito. se perdieron. No todo lo que, Especialmente con los niños sobre pequeños. todo con los niños. Y el detalle es que son destrezas sociales que no se pueden enseñar estrictamente en un salón de clase. No. Ni en la casa. Ni en la solamente. casa, es que se aprende En el diario. En el diario. Y como dice el viejo dicho, no juzgues a un libro por su portada. También. Así que en ese sentido tenemos que tenemos que atender esos temas y provocar también esas actividades de destreza social, ¿verdad? Claro que sí. De que interactúen. Hay que ir, como hablábamos hace unos programas atrás, volviendo poco a poco a la normalidad dentro de todo. Lo normal de ser el ser humano, ¿verdad? Porque ahora hasta uno hacer una reunión ahorita antes de comenzar el programa, ¿verdad, Titi Angie? Reflexionábamos y hablábamos como en el inicio. Rápido una persona tose y está enferma. Está enfermo, tiene COVID, ¡ay, histeria total! Y entramos en histeria, pues esas cosas igual le pueden pasar a los niños a la hora de interactuar o de pensar cómo es una persona, si le brinda o no le brinda confianza, porque estuvieron mucho tiempo probablemente Sí. encerraditos. Hay que trabajar con esos temas. Hay que trabajar esos temas y aquí en Mundo de Palabras pues siempre Titi Angie nos trae ese punto de partida de reflexión que yo creo que es bien importante. Y como estamos hablando de cuentos y animación, ¿qué tal si hablamos un poco de curiosidades muy curiosas de la animación, Carolina? Claro que sí. Y vamos a estar conversando, amiguitos, estén bien pendientes, hablando un poco de estas curiosidades de, por lo menos, de dos estudios de animación, de grabación de animación, más conocidos en el mundo entero, ¿verdad? Una ya sé que se la sospechan. Ya yo la dije ahorita. Una se la sospechan, Y la ¿verdad? hemos mencionado Y la Si hemos fuera mencionado trivia, varias ya veces. se supone que se lo diga. ¿Cuál fue el estudio de animación que hemos hablado del pasado segmento? Pues Disney. El estudio fue fundado el 16 de octubre de 1923. Casi 100 años. Ujú. Ahora el 2023. Exacto, van a ser 100 años. Cierto, el próximo año. El Tal vez el próximo próximo año, si estamos aquí, Dios así lo permite, hablemos de eso. En octubre, que precisamente hoy están cumpliendo los 99 años, o cerca de esta fecha están cumpliendo 99 años, Ya lo cumplieron. por Walt y su hermano Roy O. Disney. Así que el 18 de noviembre de 1928, el estudio estrenó una película que además fue uno de los primeros cortometrajes animados sonoros, o sea, que incluía no solamente Música. animación, sino que música. Steamboat Willie. Steamboat Willie. Me Y desde acuerdo. entonces esta fecha es considerada como el cumpleaños de nada más y nada menos que de Mickey Mouse. Claro que sí, porque Mickey Mouse era el personaje de Steamboat Willie. Sí. Así Y que- precisamente, No, y todavía los pasan porque yo sí, yo no, sí. recuerdo Y de hecho, ahora en algunas películas, cuando empieza, antes de empezar, lo que identifica es la imagen de Mickey en Steamboat Willie guiando el guiando. Guiando el botecito. Así que durante los años 30 el estudio realizó una serie de cortometrajes conocidos como Silly Silly Symphony, Symphonies, mis favoritos. en los cuales la música tenía suma importancia. Carolina, quien se podrá dar cuenta, Soy fan número 1. Carolina conoce todos los detalles. Yo lo tengo que reconocer. Yo no conozco mucho del mundo animado fuera de los que llegaron a mi niñez. Así que este cortometraje, ¿verdad? Pues muchas veces conocido. Y el cortometraje Flower and Trees, estrenado el 30 de julio de 1932, fue el primer cortometraje animado estrenado comercialmente a todo color, a full color,
utilizando el Technicolor proceso le decían aquí, Technicolor. Era Technicolor, pero le Technicolor. decían Technicolor. Technicolor. Así que ese primer el largometraje, el primer largometraje del estudio fue Blancanieves Claro que Así sí. y los 7 enanos. Sí, muy conocido. Muy conocido, y su primicia, su premier fue el 21 de diciembre de 1937. Y como dato curioso, ¿verdad, Jesús? También de esto de los Silly Symphonies, es que eran todos cuentos, pero no había diálogo, era todo a través de música. Era a Música través de y la las música. flores, ¿verdad? Y Ese era. ese de Flower Las and flores Trees que eran abrían. flores, los árboles que se movían. Pero dentro de Silly Symphony había uno que sigue siendo uno de mis favoritos. Está uno que era cómo se llevaban en guerra, por decirlo así, el mundo de las cuerdas con el mundo y el reino de los instrumentos de metal. ¿Verdad? Estaban estas dos islas en guerra y la princesa violín se enamora del príncipe saxofón y tratan entonces como un Romeo y Julieta, pero de instrumentos musicales. Instrumentos musicales, qué interesante. Sí. Y yo recuerdo que de Blancanieves se ganó un Oscar. Sí, entiendo que sí. Y entonces ese Oscar es un Oscar muy especial porque es Blancanieves y los 7 Y 7 enanitos. Oscaritos. Ay, cierto, Oscarito. Así No es. sabía esa curiosidad. Sí, precisamente con Blancanieves, al ser el primer largometraje a color, se le dio esa mención honorífica y se hizo un Oscar especial. Un Oscar Una figurilla estatuilla grande, especial. una estatuilla grande y 7 estatuillas chiquitas. Para Y- cada uno de los muy enanos. para lindo cada uno. por Y ese cada premio uno. se lo entregó Shirley Temple a Walt Disney. Exactamente. Mira qué cosa. Sí. Y para que vean bien importante es de que los primeros largometrajes son inspirados en historias para niños de la literatura infantil clásica. Imagínate el famoso Pinocho. Blancanieves, y por eso, por ahí mismo vamos, Titi Angie. El segundo largometraje realizado por el estudio fue Pinocho. Y se estrenó el 7 de febrero de 1940. Fíjate, Pinocho también ganó 2 Oscar, 3 años. mejor canción original y mejor banda sonora, convirtiéndose en el primer largometraje del estudio en obtener dichos premios. Y el detalle de todo esto es que nosotros en esta reflexión de las animaciones, que mucho se puede sacar de una historia que hace una versión completamente distinta. Sí, Así y no, es. no hace mucho yo me enteré de que Pinocho no era solamente el de la nariz y el de la ballena, porque hay un libro completo que tiene más De Colodi, Las aventuras de Pinocho. Las aventuras de Pinocho son más de 50. Son más de casi. 50 aventuras. Y Pinocho no era tan No era tan tierno, tierno, como nada. los pinta Disney. No, era No. un pequeño diablillo. Eso es así. ¿Qué más, Titi Angie? Sí, pues varios de los animadores que participaron en la creación de la que hemos dicho, de Blancanieves, de Pinocho, de Fantasia, era que se decía. Fantasía. Era fantasía, pero decían Fantasia. Formaron parte de un grupo creativo conocido como los 9 viejos, Nine Old Men. Nine Old Men. Este grupo de hombres definieron el estilo Disney y formaron parte de la creación de lo que se conoce como los 12 principios básicos de la animación. Interesante. Muy interesante. Y durante este periodo, ya estamos más un poquito acá, en los 80, ingresaron al estudio nuevos animadores recién graduados, ¿verdad?, de nuevas universidades, entre los que se encontraba Andreas Deja, Joe Ranft, John Lasseter y Tim Burton. Irónicamente, Lasseter dejó el estudio 3 años después para dedicarse a la creación de algo que conocen mucho de Pixar, que años más tarde se volverían a asociar con Disney. Y Tim Burton, el último que mencioné, fue despedido en el 84 tras la grabación de el cortometraje Frankenweenie. Frankenweenie. Frankenweenie, ajá. Y mire qué cosa curiosa y lo traemos acá, porque yo sé que nuestros amiguitos, cuando hayan escuchado el nombre Tim Burton, todo el mundo brincó y ya lo Sí. sabré. Sobre todo ahora en octubre, porque
todo el mundo le encanta recordar esa película, La pesadilla antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas, Claro. que es precisamente de este productor Tim Burton. Y mira qué curioso que sale de Disney, la película es de Disney, como sales pero trabajas juntos. Sí. Qué bien. Y el detalle Sí. es que hay muchas más curiosidades. Ah, claro que sí, porque ahora vamos a hablar un poco de otro estudio de grabación muy famoso, pero en esta ocasión al otro lado del mundo. Nos ¿Para dónde vamos, vamos? para Japón. Ellos son los... Para Japón. Y es que precisamente un 15 de junio de 1985, un grupo de animadores se juntó y formó lo que se conoce como el estudio Ghibli. El estudio Ghibli es un estudio considerado uno de los más importantes a nivel global en el mundo de la animación y que a lo largo de su aplaudida historia ha presentado títulos que pues también me gustan: Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Ponyo. Ponyo, Jamón. Ponyo, La princesa Mononoke, que ya en los próximos años creo que iban a hacer un recuento de esta serie, como también historias de Howl's Moving Castle. O sea, son historias que tienen la caricatura que dice, eso es caricatura japonesa, o como tipo manga o tipo anime. Realmente el estudio Ghibli es quien inicia a que el diseño anime sea llevado al cine. Y pues, para que conozcan un poquito más, sepan algo muy curioso. Por ejemplo, el nombre del estudio proviene de Ghibli, palabra que Italia bautizó a los aviones que volaban sobre el desierto del Sahara durante la Segunda Guerra Mundial, y que a su vez proviene del término arábico que describe al viento cálido del desierto en Libia. Y si uno se pone a ver prácticamente en todas las películas Ghibli, el viento es un elemento importante en sus historias. Interesante. Ah, bien. Así es. También, por ejemplo, Ghibli son bien estrictos, como buenos japoneses, ¿verdad? Claro. Pues tienen una política que prohíbe a las distribuidoras internacionales editar cualquier forma de la película. No pueden cortar. No pueden añadir cortar ni nada. añadir. Nada. Te la entregué para que la produzca y la vea, así tiene que salir. Muy bien. Son bien estrictos con su trabajo. Y esta regla fue bien fuerte, que incluso cuando a un caballero se le ocurrió intervenir en el cortometraje La princesa Mononoke, Toshio Suzuki le envió un sencillo mensaje, Un regalito. le envió una katana y con el mensaje sin cortes. Estricto. No. Mensaje Muchas directo. palabras. Sin corte. Qué interesante para que veas que a veces nosotros pues, estamos en el occidente y no conocemos las historias del oriente. También se comienzan a trabajar con los storyboards de sus proyectos sin saber el final de la historia. Sí, así lo trabajan ellos. Ya que prefieren guiarse por su instinto e improvisar sobre la marcha. No todo tiene que tener un libreto. Y mientras se enfoca en una producción, su rutina es bastante ardua. Trabaja 6 días a la semana desde las 11 de la mañana a 9 de la noche. Y las películas del estudio son animadas de forma tradicional y la ayuda que pueda tener la tecnología no alcanza ni a un 10%. Es decir, que cuando nos referimos a forma tradicional es dibujando y coloreando cada escena. Cada detalle de la escena. Un ejemplo, ahí sí yo le digo que yo creo que es la única, es la única que me cautivó. La puedo ver 1000 veces, que es Ponyo, la que fue dibujada a pulso, literal, por el mismísimo Miyazaki. Y ahí ustedes me ayudan porque ese no es mi fuerte. Está también El viaje de Chihiro. Chihiro. Es la única película animada, recuerden que estamos hablando del Japón, de habla no inglesa
en ganar el Oscar a Mejor Película Animada. Y para diseñar la personalidad de este Chihiro, Miyazaki se basó en el comportamiento, no se imaginan ustedes de quién, de su hija pequeña de 10 años, de unos amigos a quien estudió durante un paseo a la montaña. Por eso es importante observar. Exacto. Y más cuando estás creando, ¿no? Claro. Y dos de los actores que han personificado a Batman ha participado con su voz en el doblaje occidental de producciones Ghibli. Michael Keaton y Christian Bale en Porco Rosa y El Castillo Ambulante. Ay, Dios Qué mío. interesante, Sí. muy interesante. En el Museo Ghibli, ubicado en Mitaka, Tokio, se proyectan cortos animados que no se pueden ver en ningún otro lugar. Exactamente. Hay que ir. Imagínense No cómo es tienen la que ir influencia. vamos a tener que ir Ay, vamos a tener que ir. Mira, Ay, un paseíto un en Japón. paseíto a Tokio. Pues precisamente, miren cómo llega la influencia de los estudios Ghibli, que ellos tienen su propio museo ahí en Tokio y hoy día todavía continúan Wow. desarrollando esto. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Mi Vecino Totoro fue distribuida por una compañía conocida por producciones de terror. Usualmente lo hacía. Y aunque fue eso, logró hacer que se distribuyera y todo el mundo está encantado con Mi Vecino Totoro y era algo totalmente diferente a lo que ellos, A lo que había. a lo que había. Qué bien. Qué Así bien. que hay que aprender de todo un poco. Yo creo que a veces nos aislamos mucho y hay contenido para todo. Vuelvo y digo, a mí me fascina. No conozco mucho de la animación. Gracias a Carolina conozco bastante de animación. O más bien me he expuesto, ¿verdad? Porque tampoco es que soy un experto. Pero hay muchísimo contenido, como mismo decimos que hay montones de libros, hay montones de producciones animadas. Claro que sí, y todos los años se van añadiendo más casas productoras. Solamente le traemos 2 por ser las más conocidas, pero en Europa hay muchas que están trayendo nuevas historias. Tenemos un cortometraje para los bibliófilos que a Jesús y a mí nos encanta, Lo pueden buscar. que lo pueden buscar en YouTube. The Wonderful Flying Books. Flybooks. Flying Books de Mr. Norris Lesmore. Ujú. Morris Lesmore, que es un cortometraje sin palabras, solamente animación, sonidos y colores. Y que hay que hay muchos cortometrajes. Titi siempre trae cuentos sobre valores que son cortometrajes enfocados a trabajar un valor o a trabajar una situación particular a nivel emocional o trabajar algún tipo de emoción, llámese la tristeza, la alegría. Así fue uno de los principios de una de las películas más ¿verdad? Conocidas en nuestros tiempos, ¿verdad? sobre el manejo de emociones, también de Pixar. De Pixar. Que también pues les ayuda, es un gran recurso para trabajar porque mezcla la parte sensorial, el sonido, los colores, lo que se puede ver y lo atiende desde una óptica distinta, porque una cosa que hace la animación es que pone las cosas desde una perspectiva distinta, desde los ojos de un animalito, desde los ojos de una hormiga, desde los ojos de una abeja. De una vez. Y a mí me llamó muchísimo la atención, no sabía, irónicamente, a pesar de que me encanta la ciencia, no sabía la importancia de las abejas o cómo se pueden sentir una abeja. Entonces lo ponen desde una perspectiva distinta, cómo ellos nos ven a nosotros, nos podrían estar Los viendo gigantes. a nosotros como gigantes. Así que hay que conservar la naturaleza, aprovecho para decirlo, Claro. pero también apreciar todo este arte, porque definitivamente es un arte precioso. Así que ya el tiempo no nos da para más, pero ya pronto regresamos la próxima semana. Gracias a la Pontificia Universidad Católica por este espacio fabuloso. Gracias a Católica Radio por este espacio. Y obvio, tenemos que agradecernos a nosotros mismos por este espacio bonito también que nos damos de compartir aquí en Mundo de Palabras. Así que regresamos la próxima semana, ¿les parece? Claro que sí. Así que, amiguitos, nos vemos el próximo jueves con muchas curiosidades, muchas historias más en Mundo de Palabras. Bendiciones. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!